Bueno, muy buenos días a todos y a todas, todos los que nos escuchan desde el hospital, desde otros lugares, los que nos van a escuchar en diferido. Bienvenidos al espacio del Ateneo Central del Hospital de Niños. Hoy tenemos una presentación del servicio de inmunología. La doctora María Pilar Tejada, que es residente de primer año de la especialidad, y Agostina Yarens, que ya es instructora de residentes, nos van a hacer la presentación de un paciente, de un caso clínico. Más allá del paciente en sí, que es súper interesante, es un paciente muy complejo y que tiene muchos aspectos que nos van a ir contando, bueno, tenemos la posibilidad de ver pacientes con patologías no tan frecuentes y que nos ayudan los especialistas, como hoy las inmunólogas, a pensar cuándo derivar, cómo derivar, cuándo sospechar que está pasando algo que no es normal, todo eso que es fundamental para el pediatra y que con este paciente creo que nos va a dejar un montón de enseñanzas por ese lado. También vamos a poder ir más profundo y sacar realmente un montón de cosas para la práctica diaria, ¿no? El miedo más grande creo que tenemos los pediatras es que un paciente con una patología rara y grave se nos pase de largo y no hacer el diagnóstico a tiempo. Así que bueno, a escuchar muy atentamente. Recuerden los micrófonos cerrados si nos manejamos por el chat. Y los dejo entonces con Pilar, que va a empezar la exposición. Buenos días, yo soy Pilar, como ya dijo Natalia recién, y el día de hoy junto con Agostina Yarens y la doctora Daniela de Giovanni realizaremos la presentación del Ateneo del día de la fecha, al que decidimos titular Cuando el reloj nos apura, una urgencia inmunológica. Ahí no puedo pasar, a ver. No. Problemas tecnológicos. Ay, muchas gracias. Para ello decidimos plantear los siguientes objetivos. Intentaremos desarrollar un caso clínico de un paciente que fue atendido en nuestra institución con una urgencia inmunológica. Intentaremos brindar herramientas para la sospecha de errores innatos de la inmunidad y su manejo inicial. Buscaremos valorar las posibles complicaciones e intentaremos también brindar terapéuticas y herramientas terapéuticas, siempre focalizando en la necesidad del manejo interdisciplinario. Para ello comenzaremos con la presentación de este caso clínico. Se trata de un paciente masculino de 7 meses de edad que fue derivado desde Tigre por muguet oral severo, dermatitis candidiásica, un antecedente de un IRAP grave sin rescate y estancamiento pondo-estatural. En anamnesis, los padres negaban antecedentes de consanguinidad, de errores innatos en la familia, autoinmunidad, tuberculosis o VIH. Sí tenía 2 tíos por rama materna, con antecedente de asma y síndrome urémico hemolítico. Nuestro paciente había nacido en abril del 2020, a término, peso adecuado, y hasta el momento del conocimiento por nuestro servicio tenía vacunas completas. Tiene a los 2 meses y medio de edad una primera internación por una bronquiolitis con hipoxemia sin rescate. Durante esa internación, el paciente comienza con muguet oral a nivel de la lengua, que luego generaliza al resto de la cavidad bucal. A su vez, inició con dermatitis candidiásica. Ambas infecciones fúngicas fueron tratadas con el tratamiento habitual y la respuesta fue parcial. Tiene una segunda internación a los 5 meses por un IRAP grave también sin rescate que asociaba en el primer momento diarrea. Durante esta internación, el paciente sufre un empeoramiento de su estatus respiratorio, requiriendo internación en terapia intensiva, con requerimiento de ARM por 5 días. Sufre un shock séptico que se asume a foco respiratorio, que asocia convulsiones, para las cuales no se pudo descartar la infección por herpes, por lo cual cumple tratamiento con ceftazidime, vancomicina y aciclovir. Durante esta internación, el paciente comienza con lesiones a nivel de la piel, a nivel del torso y de la parte posterior de la espalda, con uñas y con rescate de malacesia en el cultivo, para el cual recibe tratamiento con fluconazol. A los 6 meses intercurre con un síndrome febril, se realiza búsqueda de algún agente infectológico, se le hace un uracultivo y tiene rescate de Candida albicans, para la cual recibe tratamiento con fluconazol.
Posteriormente a este evento febril, el paciente tiene su control habitual con su pediatra de cabecera, que era, como ya dijimos, en Tigre. La pediatra pesquisa que el niño tenía antecedentes infectológicos graves, por lo cual gestiona una interconsulta con el servicio de inmunología de nuestra institución. Es así finalmente que lo conocemos el 25 de noviembre del 2020, a los 7 meses de edad. El paciente traía estos laboratorios. Tenía una linfopenia, que acá se puede observar, con linfocitos absolutos por debajo del 3000, que sería el valor esperable para un bebé de menos de un año, con una albúmina y una serología para VIH negativa. Tenía a su vez un dosaje de inmunoglobulinas con una G y una A por debajo de los 2 desvíos estándar para la edad, y una M que estaba entre el -1 y -2. Tenemos en resumen un paciente con una linfopenia global, hipogama, globulinemia severa y antecedentes infectológicos importantes. En la primera consulta, cuando lo conocemos y realizamos el examen físico, constatamos que el bebé se encontraba adelgazado, tenía palidez cutánea mucosa, tenía un peso y una talla por debajo del percentilo 3, tenía estas máculas residuales en la región lumbar que probablemente hayan sido secundarias a la infección por malacesia, y a su vez presentaba onicomicosis en el dedo anular izquierdo y pérdida de la uña del pulgar de la misma mano. Tenía nódulo para BCG y presentaba una lesión eritematosa, redondeada, con bordes sobrelevados y una costra húmeda en la zona de venopuntura del pliegue del codo derecho. Seguramente esta lesión era secundaria a la internación que había tenido en terapia intensiva. A su vez, continuaba con la presencia de muerte. Estas imágenes intentan graficar y demostrar las lesiones que tenía el niño. Se puede observar ahí la lesión en el codo derecho, eritematosa, con bordes sobrelevados, esta costra central, la onicomicosis en el dedo anular izquierdo y la pérdida de la uña del dedo del pulgar izquierdo. Se decide realizar en ese momento, durante esta misma consulta, una radiografía de tórax, donde se evidencia la ausencia del signo de la vela del barco, es decir, la ausencia de timo. A su vez presentaba un infiltrado intersticial a predominio del campo pulmonar derecho. El chico tenía algún catarro y tenía también una ecografía abdominal con presencia de vaso. En resumen, tenemos un bebé con un estancamiento pondoestatural, historia de infecciones fúngicas con parcial respuesta al tratamiento, un antecedente de una internación prolongada por IRAP grave, una linfopenia y ausencia de timo, hipogamaglobulinemia severa. Y nos preguntamos nosotros en ese momento, y ahora preguntamos a la audiencia, si alguien tiene alguna sospecha diagnóstica sobre este niño. A ver si alguien pregunta algo, o alguien tiene alguna respuesta. Por ahora nada, entonces la respuesta y la pregunta nuestra fue una sospecha de una inmunodeficiencia combinada severa. Realizamos en esa misma consulta del 25 de noviembre un laboratorio donde se constataba una linfopenia severa, con 220 linfocitos totales, con una hiperplaquetosis, unas plaquetas de 857.000 y una PCR elevada. Se realizó un dosaje de inmunoglobulinas con IgG, A y M por debajo de los 2 desvíos estándar, y una ausencia de respuesta a la vacuna del toxoide tetánico, recordando que tenía carnet de vacunas completo. A su vez, se realizan unas poblaciones linfocitarias, donde se puede observar la ausencia de linfocito T, tenía 0 linfocitos T, tenía presencia de linfocitos B y de NK. Si recordamos, el linfocito T tiene un porcentaje alrededor del 60% en las poblaciones linfocitarias, el linfocito B es alrededor de un 20 y un 30%, y las células NK son un 10% de estas poblaciones. El paciente tenía un porcentaje elevado de linfocitos B, pero los valores absolutos eran bajos para la edad. En resumen, tenemos un paciente con una hipogamaglobulinemia severa, con ausencia de linfocitos T, con esta sospecha ya inicial de inmunodeficiencia combinada severa. La mutación más frecuentemente asociada a las inmunodeficiencias combinadas severas que presentan B y presentan células NK es la mutación en el receptor alfa de interleuquina 7, que tiene una herencia autosómica recesiva. Con esta sospecha
inicial se realiza la secuenciación Sanger, que determina una variante en estado homocigota en el intrón 1 de este mismo gen, que ya se encontraba reportado en la literatura. La misma variante, en estado de heterocigosis, fue encontrada en ambos progenitores y se le brindó consejo genético a la familia. Acá es la bibliografía donde pueden encontrar esta mutación ya reportada. Se brindan entonces las indicaciones iniciales. En esa misma consulta se decide la internación del paciente, se indica aislamiento de contacto y respiratorio, se comienza la administración de gamma-globulina sustitutiva, se indica TMS profiláctico y aciclovir profiláctico, se suspenden el carnet de vacunas y si el paciente requería transfusiones, las mismas debían ser con hemoderivados filtrados e irradiados. Se contraindica la lactancia materna hasta conocer el estatus serológico para citomegalovirus de la mamá, y al tratarse de un paciente BCGizado, se inicia el tratamiento con 5 fármacos antituberculosos, ante la sospecha de BCGosis. Se indica el tratamiento antifúngico por las infecciones fúngicas activas que tenía el paciente en ese momento, y se comienza con la búsqueda en materia fecal de múltiples agentes virales. A su vez, buscamos conocer el estatus serológico, que en realidad era por PCR y antigenemias, el estatus infectológico de nuestro paciente, por lo cual solicitamos estas determinaciones. A su vez, se indica la realización de PCR para citomegalo y para Epstein-Barr de forma semanal, y la indicación más importante de todas fue la indicación de un trasplante de células progenitoras hematopoyéticas de forma urgente, ya que estos pacientes tienen una altísima mortalidad de no mediar el mismo en tiempo y forma. Ese mismo día que se interna el niño en la unidad, los pediatras realizan la búsqueda infectológica, se constata un urocultivo con rescate de Klebsiella, para la cual recibe tratamiento, y se realiza, porque el paciente presentaba catarro, un IFI de secreciones nasofaringias con rescate de rinovirus. 2 días después se decide la biopsia de la lesión del pliegue que vimos anteriormente, donde la anatomía patológica informa una paniculitis séptica con rescate de Staphyloepidermidis, para el cual también recibe tratamiento. En el mes de diciembre, a los 7 meses, comienza con un síndrome febril persistente, se comienza a sospechar una enfermedad fúngica invasiva, se rescata en ese mismo contexto de la biopsia de la piel que se había realizado en noviembre, un hongo filamentoso variante penicilio. A su vez se observa un empeoramiento de la tomografía de tórax con un vidrio esmerilado en el lóbulo inferior izquierdo, y en la ecografía abdominal se pudieron observar abscesos esplénicos con adenomegalias en el hilo hepático. Por esto recibe tratamiento con anfotericina y pipertazo. A los 8 meses intercurre con diarrea por rotavirus. La importancia del rescate del rinovirus y del rotavirus son infecciones virales que el paciente con inmunodeficiencia combinada severa maneja mal, por lo cual son persistentes a lo largo del tiempo. A los 8 meses comienza nuevamente con un síndrome febril persistente, se realiza una nueva tomografía de tórax en búsqueda del foco infectológico y se obtiene esta imagen en el lóbulo superior izquierdo. Se decide en conjunto con el servicio de neumonología de la unidad 3 realizar un VAL con rescate de bacilos ácido alcohol resistente. Por lo tanto, la BCGosis que se sospechaba se confirma finalmente con el compromiso pulmonar. A su vez, en este contexto, el paciente comienza con dosajes de galactomananos en sangre periférica positivos. A los 9 meses, el paciente comienza con nódulos indurados y eritematosos que inicialmente estaban en el tronco y en los miembros, pero que fueron migrando por todo el cuerpo del paciente. En la anatomía patológica se informó una dermatitis granulomatosa con Nielsen positivo. Por lo tanto, la BCGosis, que ya asumíamos, tenía compromiso pulmonar y dermatológico. Finalmente, en febrero de 2021, a los 10 meses de edad, se obtiene la compatibilidad HLA con sus padres con un resultado del 50%. Se comienza la búsqueda del donante internacional, pero ante la urgencia clínica que presentaba nuestro chico, se decide realizar un trasplante haploidéntico cuyo donante fue la mamá. El trasplante se realiza en otra institución, el donante fue la madre con un match 5 en 10, no había incompatibilidad de grupo y factor, el estatus serológico de SMB de la madre era IgG positivo, nuestro paciente negativo,
La fuente de la célula fue la médula ósea con una adecuada celularidad y se realizó un régimen condicionante mieloablativo que constó en busulfán, fludarabina y ciclofosfamida. La fecha de trasplante fue finalmente en marzo del 2021, a los 11 meses de edad, 4 meses después de haberse realizado el diagnóstico de inmunodeficiencia combinada severa. Se recibe paciente profilaxis para injerto contra huésped y logra el engraftment de neutrófilos y de plaquetas en el tiempo estipulado. El quimerismo de nuestro paciente fue del 100% del donante al mes de haber recibido el trasplante. Las complicaciones que presentó durante su internación en la unidad de trasplante fueron 4 episodios febriles sin rescate, una mucositis que requirió tratamiento con morfina y un síndrome veno-oclusivo en el día más 17 post-trasplante, que el paciente lo presentó con aumento de las transaminasas y con ascitis, que es un síndrome con una alta mortalidad. El paciente recibe pulsos de corticoides endovenoso y ácido ursodesoxicólico con buena respuesta. Finalmente, en el día más 42, regresa a nuestra institución. Se realiza una valoración interdisciplinaria del niño y se ve que el paciente ya había cumplido tratamiento con fármacos antituberculosos por 5 meses, por lo cual se decide que continúe con 4 drogas vía oral hasta la reconstitución inmune. Las infecciones fúngicas que había presentado se consideran correctamente tratadas y continúa con profilaxis. Una vez ya en nuestra institución, en el día más 79 a los 13 meses, comienza nuevamente con los nódulos en diferentes sitios que ya habíamos visualizado anteriormente. Comienza con un síndrome febril asociado a estos nódulos y aumento de las enzimas hepáticas. Se sospecha inicialmente un síndrome inflamatorio por reconstitución inmune secundario a la BCG, que luego veremos de qué se trata, y se realiza una biopsia de estos nódulos que resulta negativa. En el día más 105 post-trasplante, a los 14 meses, comienza nuevamente con un síndrome febril persistente, se vuelve a realizar una tomografía de tórax que presenta una nueva imagen para el área izquierda, se realiza un VAL y nuevamente tiene rescate de bacilos ácido alcohol resistente y una PCR para complejo micobacteria positivo. Comienza con empeoramiento de las enzimas hepáticas y nuevamente el vaso tenía imágenes abscedadas. Continúa, como hablamos anteriormente, con los rescates persistentes de rinovirus y de rotavirus y valores de galactomananos que oscilaban de 0,6 a 6,5. Aún así, con todas estas intercurrencias infectológicas, el paciente en el día más 119 a los 14 meses de edad tiene un quimerismo adecuado de su donante, de casi un 100%. Estas eran las lesiones que hablamos anteriormente. Se pueden ver los nódulos eritematosos, estos nódulos migraban a diferentes sitios. Esta lesión es la lesión de la biopsia de uno de esos nódulos, que fue lo que se realizó la biopsia y se rescató el sinicen positivo y el bacilo. En el día más 134 post-trasplante, a los 15 meses, el paciente tiene una intercurrencia respiratoria con rescate de sincicial y de Pneumocystis carini, y requiere internación en terapia intensiva. Durante esta internación intercurre con un evento de hemorragia pulmonar con altísima mortalidad, que sin embargo responde a los pulsos de corticoides endovenosos. La etiología de esta hemorragia pulmonar nunca pudo ser definida. Aún así, en este contexto, el paciente tiene un quimerismo adecuado post-trasplante, de un 85% en el día más 156. Continuando con esta internación prolongada en terapia intensiva, presenta escaras occipitales necróticas y comienza con un rash eritematoso micropapular descamativo. Se decide la realización de una biopsia de este rash. Estas son las fotos que intentan demostrar, no sé si se ven adecuadamente, el rash que presentaba el niño. Y el informe de anatomía patológica fue una dermatitis espongiótica subaguda, que es compatible con enfermedad de injerto contra huésped cutáneo, para el cual el paciente recibe corticoterapia. Aún así todo, en el día más 192, a los 17 meses de edad, el paciente sufre una descompensación hemodinámica, secundaria a un shock séptico, con rescate de Pseudomonas auricioabitans a nivel del retrocultivo, y fallece en el día más 212 post-trasplante a los 18 meses de edad. Hasta el momento de su óbito, el paciente presentó rescates persistentes de rinovirus y de rotavirus, con estos valores variables de galactomananos,
y requirió recambio de accesos vasculares en 15 oportunidades. El paciente había presentado y había sobrellevado correctamente 3 eventos con una altísima mortalidad. Había sobrellevado correctamente el síndrome veno-oclusivo, la BCG-osis y la hemorragia pulmonar. Así todo, logró un quimerismo global a los 5 meses de un 85% del donante, post-trasplante. Había logrado el engraftment de neutrófilos y de plaquetas. Logró el engraftment NK de células NK a los 2 meses post-trasplante. A nivel de la valoración humoral, la inmunoglobulina G no era valorable porque estaba recibiendo gamma sustitutiva, pero sí había comenzado la producción propia a los 3 meses de IgM. A nivel celular, se constataba que tenía un linfocito T de 0 pretrasplante y había comenzado a aparecer sus propios linfocitos T a los 6 meses post-trasplante, con un valor absoluto del linfocito CD4 de casi 200, que es un hito en la reconstitución inmune. Este gráfico intenta mostrar cómo había sido el aumento progresivo de estos linfocitos CD4. Gracias, Pilar, por la presentación. Voy a continuar tratando de hacer algún repaso sobre lo que son los errores innatos de la inmunidad y específicamente la de la inmunodeficiencia combinada severa. Primero, ubicarnos un poco en el mapa del sistema inmune, porque quizás es algo que poquito aprendemos durante la facultad y muy tempranamente en nuestro desarrollo, en nuestros estudios de pregrado. Entonces, el sistema inmune es el sistema que está distribuido en todo nuestro cuerpo, que tiene como función principal el reconocimiento de lo propio versus lo no propio. Es decir, que el sistema inmune sea capaz de montar una respuesta inmunológica frente a un germen invasor, y por el otro lado, ser tolerante a los distintos componentes de nuestro cuerpo. El sistema inmune no solamente se tiene que activar y generar una respuesta inmunológica, sino que tiene que volver a un estado de reposo una vez que la infección es superada. Esos procesos de regulación y homeostasis también implican funciones del sistema inmune. Por otro lado, el sistema inmune sirve para otras cuestiones, como por ejemplo la vigilancia de tumores, y también están involucrados en los fenómenos de inflamación y enfermedades autoinmunes cuando los procesos de regulación no están controlados. El sistema inmune, si vemos la estructura del sistema inmune, podemos hablar de los órganos linfoides primarios, que son principalmente la médula ósea y el timo. Decimos que son órganos linfoides primarios porque son ahí donde se van a desarrollar los linfocitos T y los linfocitos B, que son las células más importantes de la inmunidad adaptativa, y los órganos linfoides secundarios son los lugares donde se va a activar la respuesta inmunológica, ¿sí? Se va a poner en marcha todo el mecanismo que mencionamos antes. Estos órganos incluyen el vaso, los ganglios y el tejido linfoide asociado a mucosas. Al sistema inmune lo dividimos en 2 grandes sistemas, en la inmunidad innata y en la inmunidad adaptativa. En la inmunidad innata es quizás la respuesta más importante en el primer momento de una infección. Incluyen tantos tejidos como pueden ser epitelios, células, como todas las células, por ejemplo, neutrófilos, células dendríticas, eosinófilos, que van a ser los que ponen el primer freno al ingreso del germen. Y además tiene la función principal de generar una respuesta inflamatoria, con todas las características que ustedes conocen de la inflamación, con tumor, rubor, calor y dolor. También hay otras sustancias, como puede ser el complemento, que son una serie de proteínas que facilitan toda esta cascada inflamatoria. Pero tiene un defecto en la inmunidad innata, es que no deja una memoria inmunológica. Para ello necesitamos la actividad de la inmunidad adaptativa. El vínculo entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa es la célula dendrítica. Es la vieja chusmona que le va a contar a la inmunidad adaptativa qué bicho ingresó a nuestro cuerpo. La inmunidad adaptativa, entonces, me va a permitir generar una respuesta muchísimo más eficiente y lograr generar una memoria inmunológica. De todas maneras, tiene sus errores, por ejemplo, en la infección por HIV, la inmunidad adaptativa falla de todos modos. A la inmunidad adaptativa la podemos dividir en 2 grandes sistemas, en la inmunidad celular y la inmunidad humoral. Dentro de lo que es la inmunidad celular, los linfocitos que son más importantes son los linfocitos T, y que van a ser los más importantes en nuestra presentación. Y son en general los más importantes de la inmunidad adaptativa. Son las células pivote
entre la inmunidad celular y humoral, porque los linfocitos T, especialmente los CD4, que son los helper, van a colaborar con los linfocitos B para la producción final de inmunoglobulinas. Es decir, que si nos ponemos a pensar en el linfocito T, es el más importante de la inmunidad adaptativa, y si falla este linfocito T, muy probablemente la sintomatología sea grave. ¿De qué vamos a hablar hoy? De la inmunodeficiencia combinada severa, o también conocida como SCID, que es la forma de decirlo en inglés, Severe Combined Immunodeficiency, y la alteración particularmente es en el linfocito T. Repasemos un poco algunos conceptos históricos, porque esos nos van a ayudar a quedarnos en la memoria datos importantes de este grupo heterogéneo de enfermedades. La primera descripción de estas enfermedades datan del año 1950 por dos patólogos suizos, Glanzmann y Riniker. Ellos describieron dos pacientes varones que tenían una alteración en el linfocito, y ellos asumían en ese momento que esta alteración del linfocito era secundaria a las infecciones por cándida. Recién en el año 1958, otros dos grupos suizos publicaron 4 pacientes. Y de estas publicaciones que hicieron los suizos sacaron algunos detalles muy importantes. Primero, que 2 de los pacientes que estaban publicando eran familiares de los que habían publicado previamente Glanzmann y Riniker en el año 1950, por lo que empezaron a pensar si este problema no podía ser genético. Por otro lado, vieron que además de la linfopenia severa, estos pacientes tenían agamaglobulinemia, es decir, la ausencia de inmunoglobulinas. Lo asumieron como que esto era una agamaglobulinemia más linfopenia, y lo relacionaron porque en el año 1952 se describió por primera vez la agamaglobulinemia ligada al X, que es la agamaglobulinemia más conocida. Y otra de las cosas más importantes de esta publicación es que lograron hacerle autopsia a los pacientes que describieron, y en la autopsia lo que veían es la atrofia extrema del tejido linfático. Eso significa la ausencia del timo, y también, por ejemplo, la ausencia de amígdalas, que es una forma de poder ver directamente los órganos linfoides secundarios a la simple inspección. En este momento la describieron como una inmunodeficiencia combinada, celular y humoral, de curso fatal, o agamaglobulinemia de tipo suiza. En el año 1945 estalla la bomba de Hiroshima. Quizás este evento no tiene nada que ver con la inmunodeficiencia combinada, pero el estallido de la bomba de Hiroshima y la irradiación que significó eso en la población, hizo que a partir de ahí hubo un desarrollo muy importante en lo que es el trasplante de médula ósea y en la irradiación corporal total, que son técnicas que se usan para la mieloablación. Y gracias a todo este desarrollo que se hizo del trasplante de médula ósea, en el año 1968 se logran hacer los 2 primeros trasplantes de médula ósea en 2 pacientes con inmunodeficiencias primarias, que era un paciente con Wiskott y un paciente con inmunodeficiencia combinada severa. Es en el año 1970 donde se le asigna el nombre que actualmente la conocemos, como SCID, y en la década del 70 hay una historia que ustedes pueden ver la película. Es una película que protagonizó John Travolta, que relata la historia real de este niño que se llama David Philip Peter, que tenía diagnóstico de inmunodeficiencia combinada severa, y que nació, y cuando nació, como tenía el antecedente de un hermano fallecido por la misma enfermedad, deciden guardarlo en una burbuja estéril. Este paciente vive en una burbuja estéril durante muchos años, hasta que se logra trasplantar con la hermana. Lamentablemente fallece post-trasplante por un linfoma de Burkitt. Pero es muy linda la película para tratar de ver cómo es la vida de un paciente que tiene una inmunodeficiencia combinada severa y que debe estar en un mundo estéril, aislado de todo contacto externo. Entonces, ¿qué nos enseñó la historia? Nos enseñó que la inmunodeficiencia combinada severa es una urgencia inmunológica, que sin tratamiento los pacientes fallecen, el 100% de los pacientes fallecen antes de los 2 años de vida, que es un grupo de enfermedades genéticas. Hay un grupo de que son los varones, porque la inmunodeficiencia combinada severa más frecuente está ligada al X, y el otro grupo de enfermedades son de tipo autosómicas recesivas, y que básicamente tienen el compromiso del linfocito T. Como tienen la alteración en el linfocito T, lleva con eso a un compromiso en la inmunidad humoral, es decir, que estos pacientes pueden tener infecciones de todo tipo,
bacterianas, fúngicas, por virus, por parásitos, y a la cabeza los gérmenes oportunistas. Característicamente tienen ausencia del tejido linfático, la ausencia del timo, la ausencia de las amígdalas y la falta de desarrollo de los ganglios linfáticos ante una infección. ¿Cuál es la epidemiología de estos defectos? Si hablamos de los errores innatos de la inmunidad, es decir, de todas las inmunodeficiencias primarias, la verdad es que son más frecuentes de lo que antes se conocían. La prevalencia estimada actualmente es de 1 en 1000, 1 en 5000, pero el NIH en los últimos publicaciones que ha hecho estima una prevalencia de alrededor del 1 al 2% de la población. Es decir, que quizás muchos pacientes fallecen sin tener el diagnóstico de inmunodeficiencia. Respecto de las inmunodeficiencias combinadas, no son las más frecuentes, por suerte. Las más frecuentes tienen que ver con las alteraciones en la producción de anticuerpos, pero las inmunodeficiencias combinadas que hoy vamos a hablar representan alrededor del 6% de todos los tipos de errores innatos de la inmunidad, con una prevalencia de 1 en 50.000, 1 en 100.000, cada vez más frecuentes por la existencia de los screening neonatal. ¿Cuál es la situación en la región de Latinoamérica? En la región de Latinoamérica tenemos el registro que hace la Sociedad de Inmunodeficiencias de Latinoamérica, que desde el 2009 está registrando pacientes, y en todo lo que es Latinoamérica hay 533 pacientes registrados, y en la Argentina son 114, igual hay un subregistro, por lo tanto este número seguramente es mayor. ¿Qué son este grupo de enfermedades de inmunodeficiencias combinadas severas? Son, como dije, defectos que implican algún componente importante en lo que es el desarrollo o la función del linfocito T. Los más frecuentes son los defectos que están relacionados con el defecto en la señalización de citoquinas. Como vimos en nuestro paciente, tenía un defecto en lo que era el receptor de interleuquina 7. La interleuquina 7 es una citoquina muy importante en el proceso de ontogenia que se da a nivel del timo del linfocito T. Es decir, que si no tengo un receptor que señalice bien su citoquina, seguramente falle en la ontogenia, que es lo que sucede. Después hay otros defectos, como por ejemplo la inmunodeficiencia combinada severa ligada al cromosoma X, que también tiene un defecto de señalización de citoquinas, y como pueden ver hay un montón más, que no voy a describir ahora, quizás excede la presentación del día de hoy. ¿Cómo se manifiesta clínicamente? Bueno, lo vimos un poco con el caso clínico que presentó Pilar. El caso clínico que presentó Pilar fue un SCID típico, es decir, los síntomas aparecieron tempranamente, tenía ausencia de linfocitos T, pero también hay otras formas de manifestarse. No siempre son de la misma manera. Hay SCID que son atípicos y que pueden aparecer síntomas más tardíos porque tienen algo de linfocitos T todavía, aunque no funcionan correctamente. También hay otra forma de presentación muy interesante, que es el síndrome de Omen, de lo cual voy a hablar un poquitito más adelante, en donde los pacientes se presentan con una eritrodermia neonatal grave, con linfoproliferación, que puede haber compromiso también del funcionamiento hepático, con el aumento de la IgE. Este síndrome de Omen característicamente tiene linfocitos T, pero son linfocitos T que son productos de un timo displásico, y que por lo tanto puede ser, estos linfocitos T pueden agredir su propio cuerpo. Y después está el grupo de los SCID sindrómicos, que ustedes seguramente han visto pacientes con síndromes de DiGeorge. Hay algunos pacientes con síndrome de DiGeorge que pueden tener un compromiso severo de la inmunidad celular, también lo son los pacientes con Wiskott-Aldrich, etcétera, etcétera. Las manifestaciones clínicas las vimos con nuestros pacientes. Repasemos. Infecciones recurrentes en general aparecen antes de los 6 meses. La candidiasis es quizás una de las manifestaciones más importantes. Si bien los bebés lactantes pueden tener candidiasis, en general el muguet es fácilmente tratable, no recurrente, y no es un muguet grosero como el que pueden ver en la foto. También estos pacientes tienen diarrea crónica que lleva a la mala absorción, y con todas las infecciones y el estado que va teniendo clínicamente, lleva a un retraso en el crecimiento. La ausencia del tejido linfático, como pueden ver en la radiografía que está aquí abajo, donde se ve la ausencia de la sombra de tímica. Las infecciones por neumocistis Girovechi, que obviamente que son una complicación muy riesgosa, y el mal manejo de vacunas a gérmenes vivos, como lo tuvo nuestro paciente con la BCG diseminada.
Respecto del síndrome de Omenn, lo menciono nada más porque quizás es una forma atípica de presentación. Fíjense cómo los pacientes tienen la eritrodermia severa que compromete todo el cuerpo sin dejar espacios de piel sana, que también pueden comprometer el cuero cabelludo, y tienen fenómenos de linfoproliferación, como pueden ser la hepatosplenomegalia y las poliadelopatías. Característicamente, estos pacientes tienen el aumento de la IgE y eosinofilia como si fuera un atópico, pero recuerden que muy raramente un atópico se presentará de manera tan temprana en un paciente recién nacido. Bien, datos prácticos que nos tenemos que llevar de todo esto. Como pediatras y como médicos clínicos generales, hay algunas herramientas de laboratorios que podemos tener en mano y poder fácilmente pensar cuándo un paciente tiene riesgo de tener una inmunodeficiencia combinada severa. Manifestaciones clínicas que se presenten antes de los 12 meses. Una linfopenia, es decir, tenemos que mirar el hemograma y no solo mirar el recuento de neutrófilos, sino mirar el recuento de linfocitos. La linfopenia en un paciente menor de 1 año significa que tenga linfocitos menor a 3.000 células, ¿sí? Es decir, que ya con eso podemos pensar en una linfopenia en un paciente. Y por el otro lado, ir a mirar el proteinograma electroforético. La fracción gamma del proteinograma electroforético está muy relacionada con el dosaje de inmunoglobulina G. Es decir, que es una manera indirecta de ponderar la inmunoglobulina G. Fíjense que hasta este momento no hablé de nada de laboratorios inmunológicos específicos, es simplemente un hemograma y un proteinograma. Pero tengan en cuenta que el recuento de linfocitos normales no excluye el diagnóstico, hablamos recién de las formas atípicas, y que además el dosaje de inmunoglobulina G normal tampoco lo excluye, ya que durante los primeros 6 meses de vida del paciente puede haber recibido la IgG materna por el pasaje de IgG en la barrera hematoplacentaria. Después obviamente está la cascada de herramientas diagnósticas, que ya va a ser más de apoyo del inmunólogo, donde vamos a ir a poder buscar las poblaciones linfocitarias, es decir, caracterizar el número de linfocitos T, de B y NK, podemos ver las características de los linfocitos T y ver si son naive o memoria. Son muy importantes que los bebitos tengan más de un 80% de células naive, porque nos habla de la indemnidad del timo. También podemos hacer pruebas de función del linfocito a través de las proliferaciones linfocitarias, y el screening neonatal, que es una herramienta que esperemos que se pueda poner en la Argentina, ya que es una herramienta muy importante para el diagnóstico de estas enfermedades de manera temprana. Y por último, obviamente, el diagnóstico definitivo con los estudios moleculares. Hablemos del screening neonatal. Así como existe el screening neonatal para enfermedades metabólicas, las inmunodeficiencias combinadas severas también disponen de métodos de screening, ¿sí? Se están usando en algunos países del mundo, y estos métodos de screening son importantes porque nos permiten diagnosticar de manera temprana en un paciente asintomático, con una herramienta que es de bajo costo, una enfermedad que de no ser tratable aumenta muchísimo la morbimortalidad. Por lo tanto, cierra perfecto para las inmunodeficiencias combinadas severas. Se hace de la misma manera que el FEI que conocemos actualmente. En este se recolecta sangre en un papel seco como el de Gutiérrez, que se usa para las enfermedades metabólicas. ¿Y qué es lo que mide el screening neonatal? Es una técnica en realidad de PCR que va a tratar de medir los círculos de decisión del receptor del linfocito T. Parece un trabalenguas, pero lo importante que recuerden es que el linfocito T se va a formar el TCR, el receptor propio del linfocito T, durante la ontogenia T. Y cuando se arma este TCR, se genera un fenómeno que se llama recombinación somática, y en ese fenómeno de recombinación somática se pierden fragmentos de ADN, que pueden ser medibles mediante esta técnica que se llama TREC. Las TREC nos permite diagnosticar los SCID típicos y atípicos, el síndrome de Omenn, también otras enfermedades, las sindrómicas, como un DiGeorge, cartílago pelo, CHARS, un montón. Quizás hay un riesgo con los pacientes que son pretérminos, menor a 32 semanas, ya que pueden tener alterados y no ser un combinado. En estos pacientes hay que repetirlos. Actualmente este screening está disponible en un montón de países. En Estados Unidos está en todos los estados de Estados Unidos desde el año 2018, con excelentes resultados, y en lo que es el área de Latinoamérica está disponible en Brasil en una prueba piloto con buenos resultados. Lamentablemente no la tenemos.
Cuando uno hace el diagnóstico de una inmunodeficiencia combinada severa, lo primero son las medidas generales. Son pacientes que tienen rota la inmunidad absolutamente. Los tenemos que cuidar como en una burbuja, como la película de John Travolta. Lavado de manos, uñas cortas y limpias, por supuesto, agua hervida y embotellada, cuidar el ambiente, que sea un ambiente donde no haya aerosolización de partículas, humedad, humo de cigarrillos, cucarachas, que los juguetes sean fácilmente lavables, que no haya plantas, flores, que no haya áreas de construcción, para evitar la contaminación y contagio de enfermedades del bebé. A los convivientes lo tenemos que vacunar a todos con vacunas inactivadas completas, ojo con algunas vacunas a gérmenes vivos, hay que vacunarlos, pero que mientras tanto no estén en contacto con el paciente. Tenemos que reducir al máximo el contacto del paciente con las distintas personas. Se dice que no deberían estar en contacto con otros niños, que son un potencial de riesgo infectológico. En el caso que esté internado en una institución, tratar de que el examen físico, cuando el paciente está en estabilidad clínica, se haga una sola vez por una sola persona, y obviamente el exigente cuidado de catéteres cuando están internados. Desde el punto de vista médico, cuando está internado en la institución, obviamente, el aislamiento respiratorio de contacto, el tratamiento de infecciones activas, tenemos que ser muy agresivos con el tratamiento, y muchas veces ello significa ser agresivos en la búsqueda del germen, las tomas de biopsias, entrar para hacer un lavado bronquialveolar. Los pacientes que recibieron la BCG, tenemos que asumir que esos pacientes van a tener complicaciones por la BCG, tenemos que ir a buscarlos con los distintos lavados gástricos, hemocultivos, buscar el impacto en órganos profundos, e iniciar un tratamiento con drogas antituberculosas, con 5 drogas, 2 de ellas deben ser endovenosas. También vamos a ofrecer la profilaxis para Pneumocystis jirovecii, profilaxis antiviral, profilaxis antifúngica, el palivizumab, que tiene algunas indicaciones en nuestro país, sin embargo, en los consensos de la SAP del año 2016, no incluyen a este grupo de pacientes como pacientes de riesgo para la prevención del virus sincicial respiratorio, sin embargo, en las guías internacionales sí está. Vamos a empezar con la gamaglobulina de reemplazo, suspendiendo el carnet de vacunación, tratando de que, de recibir hemoderivados, sean irradiados y filtrados, y suspender la lactancia materna en el caso de que la mamá tenga citomegalovirus positivo o que esté en riesgo de tener una prima infección por citomegalo. Respecto de la BCG, en los pacientes con SCID es realmente un cuco la BCG. ¿Por qué? Porque la BCG nos puede traer problemas tanto antes como posterior al trasplante. Las BCG, ustedes saben que puede hacer complicaciones locales en el sitio de aplicación, que eso quizás es frecuente de ver, una BCG-itis local o regional. Los pacientes con inmunodeficiencia combinada tienen complicación por BCG a distancia, lo que se llaman las BCG-osis, dependiendo si complican un órgano o 2 órganos a distancia. En los pacientes con inmunodeficiencias combinadas severas, el 50% de los pacientes tienen complicaciones, y la mayoría de las complicaciones las hacen después de los 6 meses, y esto es porque la micobacteria es de crecimiento lento. Los órganos más frecuentemente afectados son los ganglios linfáticos, el pulmón y la piel, y el 34% de los pacientes van a hacer la BCG diseminada. ¿Cómo se cura la BCG diseminada? Hay 2 estrategias para disminuir la mortalidad. Ofrecerle una reconstitución inmunológica lo antes posible, que eso de la única manera que se logra es con un trasplante de médula ósea o con terapia génica, dependiendo si hay posibilidades según la enfermedad que tenga, y obviamente el tratamiento antituberculoso en un paciente BCGizado. Respecto al postrasplante, también pueden tener complicaciones, particularmente se puede asociar como el síndrome inflamatorio de reconstitución inmune, de la misma manera que se ve en los pacientes con HIV, que inician el tratamiento antirretroviral. Estos pacientes pueden hacer una tormenta de citoquinas, de la misma manera, cuando empiezan la reconstitución inmunológica. Y me gustaría dejarle un espacio a la doctora Isabel Squasi, que ella es una de las tisiólogas del hospital, para si quiere aportar algún dato más en relación con el manejo del BCG en estos pacientes.
Hola, buenos días. Fundamentalmente comentar que, bueno, recuerden que el organismo se defiende de las micobacterias justamente con la inmunidad celular. Una de las cosas con las que se defiende es la inmunidad celular. Entonces, si la inmunidad celular está abolida, las micobacterias irrumpen y provocan enfermedad grave y diseminada. Y la primera micobacteria con la que se enfrenta el organismo en lugares como la Argentina, en donde la BCG se coloca al nacimiento, es la BCG, es el bacilo de Calmette-Guerin. La BCG puede hacer complicaciones, como bien dijeron las chicas, complicaciones locales, que serían los abscesos en el sitio de aplicación, las úlceras grandes, las adenopatías regionales, pueden hacer una osteomelitis regional, por ejemplo en el húmero lateral del sitio de colocación de BCG, o pueden hacer complicaciones a distancia, que sería el compromiso de un solo órgano, como bien lo comentaron, o BCGosis o BCG diseminada, que implica el compromiso de dos órganos o más, o el aislamiento del germen en sangre o médula ósea. Cuando nosotros tenemos BCGitis localizadas, no siempre tenemos un paciente inmunosuprimido, pero tenemos que estar atentos, porque puede ser la primera manifestación de una inmunosupresión o de una enfermedad diseminada. Este pacientito tenía un absceso en el sitio de inoculación, que es normal, un absceso chiquito, pero bueno, vieron que después se evolucionó tórpidamente y desarrolló rápidamente una BCGosis. Las BCGs diseminadas sí tienen que hacernos pensar en patología inmunológica y nos obliga a acompañar al paciente junto con el inmunólogo y realizarle todos los estudios necesarios para confirmar o descartar la inmunodeficiencia, entre las cuales esta es la más grave. Hay varios estudios sobre BCG e inmunodeficiencias, hay uno que tiene 349 pacientes, que es un montón para este tipo de enfermedades, en donde ven un 51% de pacientes con complicaciones por BCG, de las cuales el 34% eran diseminadas y es un 33.000 veces más frecuente que la población general. Y un 17% tenían complicación únicamente localizada, lo que es 400 veces más frecuente que lo habitual. O sea, cuando se presenta hay que estar alerta. Con respecto al tratamiento de las BCGs diseminadas, no hay mucho escrito y no hay consenso de cómo tratarlas. Lo que nosotros decimos es que un paciente que está BCGizado, o sea que tiene un bacilo vivo atenuado en el cuerpo y tiene una inmunodeficiencia como esta, puede evolucionar rápidamente o no, lentamente en el tiempo, a una enfermedad grave. Y lo que sí se ha visto es que la presencia de una BCGosis en estos pacientes lleva a un aumento de la mortalidad, de la morbimortalidad, pero sobre todo de la mortalidad. Entonces, nosotros lo que hacemos es, ante el diagnóstico de la inmunodeficiencia combinada severa, estudiarlos rápidamente, tomar todos los cultivos que sean necesarios e iniciar rápidamente un tratamiento agresivo. Tratamiento agresivo con 4 o 5 drogas. Recuerden que BCG es resistente a piracinamida, así que piracinamida no se coloca en el esquema, se coloca isoniazida rifampicina, etambutol, una quinolona, y si es necesario también un inyectable, y mantenemos ese esquema de tratamiento hasta el trasplante y también post-trasplante, porque puede haber recaídas, y post-trasplante por lo menos hasta el momento de la reconstitución inmune. Nosotros en el servicio hicimos hace un par de años un trabajo con la doctora Julia Grigione, que presentó 22 pacientes con BCG diseminada, de los cuales 15 tenían inmunodeficiencia. Traigo a colación este trabajo porque justamente ahí demostramos que a partir de la BCG, de la complicación por BCG, pudimos diagnosticar inmunodeficiencias. Y las doctoras de inmunología, a partir de la inmunodeficiencia, nos derivan los pacientes y diagnosticamos las BCGosis. O sea, ante una BCGosis, descartar inmunodeficiencia, y ante una inmunodeficiencia de la línea celular, descartar BCGosis. Nada más. Muchas gracias, Isabel, por tu claridad para transmitirnos la información en relación a la BCG y las inmunodeficiencias. Sigamos entonces con la presentación. Dijimos que los pacientes con inmunodeficiencia combinada severa necesitan recibir un trasplante para resolver su enfermedad. Para eso tenemos distintos momentos en el periodo de trasplante, todo lo que significa la preparación del paciente para el trasplante, es decir, poder
ver cuál es el estatus clínico del paciente. Cuantos menos infecciones tenga, más fácil va a ser después. Tenemos que chequear todos los órganos, tenemos que elegir el donante, teniendo en cuenta que los pacientes que tienen una inmunodeficiencia combinada severa tienen una urgencia, y a veces no podemos esperar los tiempos para seleccionar un donante no relacionado, que a veces tarda meses, ¿sí? Y una vez que llega el trasplante, tenemos que elegir a partir de qué fuente se va a hacer el trasplante, si a través de células de médula ósea, o de sangre periférica, o de cordón umbilical, dependiendo de lo que dispongamos, qué tipo de acondicionamiento van a recibir estos pacientes, y obviamente todo el pool de profilaxis para enfermedad de injerto contra huésped y la profilaxis infecciosa. En lo que es el manejo post-trasplante, vamos obviamente a mirar que las células que se trasplantaron hagan el anidamiento en la médula ósea, es decir, hagan el engraftment, y que inicie el proceso de reconstitución inmune, que no es algo inmediato. La reconstitución inmune, de no haber ninguna complicación en el momento post-trasplante, va a tardar aproximadamente 2 años para lograr una completa reconstitución inmunológica. Y obviamente durante todo este tiempo va a ser muy importante el manejo de las complicaciones post-trasplante. En relación a la reconstitución inmunológica, que quizás es algo que nosotros miramos de cerca en el momento post-trasplante, solamente para repasar con ustedes algunos momentos importantes que debemos tener en cuenta. Tenemos un primer periodo de la reconstitución inmunológica que inicia desde el momento en que recibe las células progenitoras. En ese momento, estas células progenitoras van a migrar a la médula ósea y van a tratar de hacer el homing, y empezar a hacer, lo primero que ocurre es el engraftment de las plaquetas y de los neutrófilos. En general, durante este periodo es el momento de la aplasia, y el paciente permanece internado en la unidad de trasplante de médula ósea. Respecto a los linfocitos, los primeros que hacen engraftment son las células NK, y son quizás lo primero que empezamos a ver de la reconstitución linfoide. Eso sucede en el primer mes también del trasplante, aunque estas células NK inicialmente son células que son inmaduras y que no tienen la función citotóxica que esperamos. Por lo tanto, la funcionalidad para la defensa de los virus es bastante pobre. Luego de eso entramos en el segundo periodo. El segundo periodo va a ser la expansión de los linfocitos que eran los linfocitos del dador. Van a expandirse. Estos linfocitos tienen una característica, que tienen un TCR de distribución reducida, es decir, que no van a poder cumplir las funciones completamente, y que además no han pasado a nivel del timo. ¿Qué significa esto? Los linfocitos T tienen que lograr hacer la expansión clonal y ir al timo, donde van a hacer el fenómeno de tolerancia, ¿sí? Los linfocitos T que logren pasar por el timo y hacer todos los fenómenos de tolerancia central, van a salir de ese timo y van a ser tolerantes con el cuerpo. Y ahí es donde se va a disminuir el riesgo de enfermedad de injerto contra huésped. En este segundo periodo, que se llama etapa temprana, timo independiente, estos linfocitos T todavía no son tolerantes, es la expansión de los linfocitos T del dador, y por lo tanto tenemos alto riesgo de generar enfermedad de injerto contra huésped, y por eso durante este periodo los pacientes deben tener inmunosupresión para tratar de controlar este riesgo. Obviamente durante esta etapa también hay riesgo de infecciones. Y por otro lado, en este momento todavía no vamos a tener la maduración completa de los linfocitos B. ¿Por qué? Porque los linfocitos B necesitan de un linfocito T que haya completado bien su ontogenia para que colabore con el linfocito B para la producción de inmunoglobulinas. Es decir, que la reconstitución B va a ser lo último del sistema inmune en reconstituir. Finalmente tenemos la expansión de los linfocitos T, pero ya en la etapa tardía timo dependiente. En esta última etapa vamos a tener linfocitos T que ya son tolerantes, que tienen un repertorio diverso de TCRs y que van a cumplir con las funciones de colaboración con el linfocito B para la producción de inmunoglobulinas. Veámoslo en un gráfico con el tiempo. El primer periodo es el primer periodo de la aplasia, ¿sí? Es donde el paciente todavía no tiene los neutrófilos, todavía no tiene plaquetas, y es el momento donde está internado en la terapia, en la unidad de trasplante. Ahí el mayor riesgo tiene que ver con las infecciones por bacterias, por hongos, y obviamente también por virus, es algo que se chequea permanentemente.
El segundo periodo ya es después del primer mes, una vez que ya hizo el engraftment, y empieza a hacer la expansión timo independiente de los linfocitos T y aumentar las células NK. Vieron que despacito va aumentando la población de linfocitos T, recuerden que todavía son linfocitos T que no son tolerantes. En este momento el mayor riesgo es el de las infecciones virales, obviamente el riesgo de la BCG, y en el momento en que va reconstituyendo el OT, va a empezar el riesgo de desarrollar el síndrome de reconstitución inmunológica y el riesgo de la tormenta de citoquinas relacionadas con la inflamación por el BCG. Y por último, tenemos el último periodo donde ya nos quedamos más tranquilos, cuando este linfocito T ya logra ser tolerante, ya está alargando linfocitos T naive a la sangre periférica, y empieza a tener mejor el manejo de las infecciones, y en este periodo es donde se va a empezar a pensar en la disminución de la inmunosupresión para que el paciente ya deje de ser de riesgo y complete su reconstitución inmunológica. Hablemos del trasplante en los pacientes con inmunodeficiencia combinada severa. Si hablamos un poco de las estadísticas a nivel mundial, en la primera década del 2000, se hablaba de una sobrevida global del trasplante de aproximadamente un 65 a un 70%. En el último tiempo, desde el año 2018, han mejorado las sobrevidas globales, y esto es debido a la posibilidad de hacer screening neonatal, hacer el diagnóstico temprano de una inmunodeficiencia combinada severa y ofrecerle un tratamiento curativo. Que si el trasplante se realiza antes de los 3 meses y medio, la sobrevida global es del 94%. Obviamente no hay manera de hacer un trasplante si no se hace un screening neonatal. Lamentablemente los pacientes que llegan al trasplante, más de la mitad de ellos tiene infecciones ya asociadas, y la mitad de ellos con más de un agente infeccioso. Y esta es la triste realidad de Latinoamérica. Este gráfico es bastante gráfico, por ser redundante. En la primera línea de tiempo pueden ver cuál es el escenario ideal. Es decir, el paciente nace, se le hace el diagnóstico por screening neonatal, y llega el momento del trasplante antes de los 3 meses y medio. Eso implica una sobrevida del 90%, ¿sí? Y obviamente que todos los pacientes que se le realizó screening van a llegar al trasplante. La realidad de Latinoamérica es la que está acá abajo. Es decir, el paciente nace, ya recibe la primera agresión, que es la vacuna de la BCG, después obviamente otras vacunas a gérmenes vivos como rotavirus. El paciente hasta este momento luce sano, parece sano, y a medida que pasa el tiempo empieza a infectarse. Recién el promedio del diagnóstico de los pacientes con inmunodeficiencia combinada severa se hace a los 6 meses, y encima tardamos un tiempo hasta que llegue al trasplante, que en general es alrededor del año de vida. Con esto la sobrevida baja un 50%. Además, teniendo en cuenta que en los distintos países de Latinoamérica no todos los pacientes logran llegar a un trasplante de médula ósea. Menos del 25% de los pacientes llegan a la instancia de trasplante. Por lo tanto, va a ser importante mejorar las distintas situaciones que mencioné, desde poder establecer el screening neonatal, mejorar la infraestructura de los servicios de salud, entrenar al personal, favorecer el diagnóstico, y obviamente que los centros de trasplante también estén especializados en manejar este tipo de enfermedades. ¿Cuál es la realidad en Argentina? Tuvimos unas últimas jornadas, algunos últimos encuentros, donde pudimos hacer alguna recolección de datos respecto al trasplante de médula ósea. Estos son los que pueden ver en el mapa, son los centros que están habilitados en nuestro país para realizar trasplante de médula ósea en los pacientes con inmunodeficiencias primarias. Son varios los centros. En las últimas jornadas de trasplante de células progenitoras hematopoyéticas en errores innatos de la inmunidad, que se organizó por la SAP, se recolectaron datos de distintos centros. En total participaron 6 centros, desde el año 1995 al 2021, en donde detallaron un total de 65 pacientes con inmunodeficiencia combinada severa, combinada o síndrome de hiper-IgM con compromiso celular. De todos ellos, la edad promedio al momento del trasplante fue de 9,5 meses, ¿sí? Y la mortalidad global en todo esto fue del 31%. ¿Cuál es la realidad de nuestro hospital? Bueno, el grupo de trabajo de inmunología
Se inauguró en el año 1989 y hasta la fecha tenemos un total de 25 pacientes diagnosticados con inmunodeficiencias combinadas, la mitad más o menos con diagnóstico molecular y la otra mitad solo con la sospecha. Llegaron al trasplante un total de 15 pacientes y fallecieron post-trasplante 6 pacientes. Esto implica una mortalidad del 40% en aquellos que llegaron al trasplante. El resto, obviamente, puede fallecer y tenemos una mortalidad global por esta patología del 56%. En nuestro hospital, el primer trasplante que se hizo en paciente con una inmunodeficiencia primaria fue en agosto del 2020, y fue un paciente con Wiskott-Aldrich, y se lograron trasplantar en este periodo otro paciente más con enfermedad granulomatosa crónica, y hace muy poquitito, en mayo, el tercer paciente con diagnóstico de síndrome de Wiskott-Aldrich. ¿Cuáles son las conclusiones de todo este Ateneo? Es que esta inmunodeficiencia, si bien es una enfermedad rara, es de curso fatal si no se media tratamiento curativo. En general se manifiesta típicamente antes de los 6 meses, con infecciones recurrentes, falla de crecimiento y diarrea, que son los síntomas más importantes, que uno puede hacer el diagnóstico simplemente con un hemograma y un proteinograma electroforético como una primera orientación, que hay que favorecer los métodos para el diagnóstico precoz, es decir, se debe impulsar desde nuestro país el establecimiento del screening neonatal con los TRECs, entrenar al equipo de salud para la detección y manejo, y obviamente disminuir el tiempo entre el diagnóstico y el trasplante, y mejorar las condiciones clínicas del paciente durante el periodo pre, durante y post-trasplante. Y para ello necesitamos mejorar la infraestructura de los servicios de salud. El gran factor pronóstico en estas patologías es el tiempo que vamos tardando para cada cosa. El tiempo que tarda en pediatra en detectar que algo no está bien, el tiempo del turno con el inmunólogo, el tiempo del bioquímico para procesar las muestras, los tiempos de los estudios complementarios para la selección del donante, el tiempo del donante, del centro de trasplante, del estado de la obra social, que es el que tiene que poner el dinero y la infraestructura para poder realizar el trasplante, y una vez que se llega al trasplante, el tiempo que tarda la reconstitución inmunológica. Mientras todo esto sucede, somos responsables de cuidar a nuestro paciente al 100%. Esta es la bibliografía utilizada, y les agradecemos mucho por la participación y por escucharnos. Excelentes palabras, pero lo excelente que fue la presentación. Hay muchas felicitaciones, hay unas preguntas. Obviamente que un trasplante haploidéntico implica mayor riesgo, y obviamente no era quizás el mejor donante que uno hubiera elegido en este paciente. Lo ideal es elegir un donante histoidéntico relacionado, pero lamentablemente no tenía un hermano histoidéntico relacionado, y ante esa situación se tuvo que elegir a la mamá que era haploidéntico. Uno de los factores pronósticos más importantes es el donante que uno elige. El hecho de que sea un haploidéntico implica un mayor riesgo, además de todo lo que tenía, pero no podemos echarle la culpa todo a la condición de trasplante haploidéntico, sino que el paciente tenía un montón de comorbilidades, desde el aspecto infectológico obviamente, que determinaron de alguna manera que no se haya logrado que el paciente sobreviva, y además el trasplante fue un éxito, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que el graftment hizo reconstitución inmunológica, o por lo menos inició parte de la reconstitución inmunológica. Perdón, ¿puedo dar alguna opinión? Mi nombre es Guillermo Drelishman, ¿qué tal? Sí, por supuesto, Guillermo, claro que sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Felicitaciones, es muy lindo el Ateneo, bárbaro. No, 2 o 3 puntos nomás. Primero que sí, acá en el Hospital de Niños comenzamos a hacer trasplantes en inmunodeficiencias. Nosotros en los 3 lugares donde trasplantamos hicimos 26 trasplantes en inmunodeficiencia. 4 son con esta patología. La situación no es tan fácil en la elección del donante.
Primero porque los hermanos histocompatibles hay que ver si no tienen la misma enfermedad en las inmunodeficiencias. Segundo, los trasplantes no relacionados como mínimo, antes tardaban 6 meses, ahora 3 meses como media. Es mucho tiempo justamente para esta patología por todo lo que ustedes hablaron. Es decir, se necesita mucha rapidez. Por eso el gran campo actual es los haploidénticos. Y los haploidénticos han avanzado tanto que casi, en general, uno encuentra los mismos resultados que los no relacionados. Es decir, el paciente en general, más para este tipo de patología, un haploidéntico es una situación muy adecuada. Les comento rápido, nosotros hicimos 26 trasplantes en inmunodeficiencia, 3 relacionados, 21 no relacionados y 2 haploidénticos. La sobrevida general con todas las inmunodeficiencias que van a trasplantes fue de 22 de 26 pacientes, 84%. Es decir, y la mortalidad fue baja, 15%. ¿Esto qué significa? Que las inmunodeficiencias junto con las aplasias son las que logran mejor sobrevivir libre de enfermedad. Un alto porcentaje de curación. Es impactante y en general en la literatura actual no depende del tipo de trasplante, en la literatura muy actualizada. Por supuesto que nosotros no podemos dar una opinión fehaciente porque hicimos 2 haploidénticos y uno de como este paciente, falleció. Pero realmente la experiencia ha avanzado tanto que el haploidéntico es un trasplante seguro, tanto como el no relacionado. Para concluir, de mi parte, es un gran desafío aceptar un paciente con inmunodeficiencia que viene con múltiples infecciones, como este paciente, digamos, con la posibilidad de hacer reactivación de sus infecciones durante la internación. Y en este caso, la internación de trasplante fue lo más fácil, porque realmente sí, tuvo 4 episodios de infecciones, pero se manejó fácilmente. Las complicaciones, y hizo una BOD, que en general es un cuadro gravísimo, y sin embargo la superó. Hizo quimerismo, hubo 2 o 3 quimerismos del 100%, eso habla que prendió la médula, y bueno, posteriormente seguramente tuvo H, manejo con corticoides, todo eso no ayudó para un final para este paciente. Sin embargo, quiero que quede flotando en todos ustedes que el trasplante es un procedimiento súper exitoso en este tipo de patologías que, como dijeron ustedes, uno de los factores, no es el único, pero uno de los factores pronósticos más importantes es el tiempo, sumado a distintas situaciones de cómo llega el paciente. Así que, bueno, eso es lo que quería aportar, porque ustedes ya hablaron casi todo del trasplante. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta más. Hay una última pregunta que me parece súper importante, que tal vez Isabel también nos pueda ayudar, que es ¿qué posibilidad hay de tener el screening instalado antes de darles BCG? La BCG se da muy temprano, ¿no? Creo que uno tiene la experiencia que hace muchos años que en nuestro país la pesquisa neonatal para otras enfermedades, como el hipotiroidismo congénito, por ejemplo, está ampliamente extendida, ya se realiza, ya están los centros, ya están los cartones, no sé, o sea, ¿qué posibilidades reales, no? ¿Tienen idea de...? La doctora Selinger, más mía la pregunta, me parece excelente la pregunta. Sí, no sé si Isabel querés comentar algo respecto a cuánto tiempo podríamos demorar la vacuna de la BCG para tampoco poner en riesgo a los pacientes más chiquititos, pero lo ideal es poder hacer el screening neonatal, y una vez que tenemos el screening chequeado, que se debería hacer en la primera semana de vida, ahí sí, si está todo ok, ir hacia la aplicación de la vacuna. Le voy a dejar el espacio a Isabel si quiere mencionar algo. Sí, es difícil con la cantidad de tuberculosis que tenemos y que sacando la pandemia venía en franco ascenso la tasa de tuberculosis en el país, decir corro la vacuna BCG un mes, es muy difícil.
Vemos muchos pacientes muy chiquititos, contacto con sus papás tuberculosos o con su mamá tuberculosa o con los hermanitos tuberculosos. Yo creo que esa es una decisión que hay que tomar cuando se sepa cuánto tiempo demora y cuando tengamos menos tasa de tuberculosis. La tuberculosis lamentablemente sigue estando en el país y sigue estando en tasas muy altas. Lo que se recomienda es suspender o decorrer la tasa de vacunaciones cuando la tuberculosis tiene menos de un 0,1 o un 1 por 100.000. Cuando las meningitis tuberculosas en menores de 5 años es menos de 1 por 100.000. Estamos muy, muy lejos de lograr esos objetivos como para decir suspendo BCG. Yo creo que hay que poner, cuando esté accesible el screening neonatal, hay que poner en una balanza cuáles son los riesgos-beneficios y pasar una semana la BCG, una semana de nacimiento, corremos el riesgo de que el paciente no se la coloque hasta el mes o 2 meses, que es cuando empieza con la serie de vacunas, y ahí tiene riesgo de contagiarse del medio, ¿no? Gracias. Bueno, gracias Isabel, Guillermo, gracias a todos los que estuvieron del otro lado. La verdad que nuevamente las felicito, la presentación fue brillante, sumamente, nada, aprendimos muchísimo, repasamos un montón. Como siempre, el rol del pediatra es fundamental. Por supuesto que sin los especialistas no vamos a ningún lado, pero los pediatras tenemos que referir al especialista al paciente lo antes posible, tenemos que sospechar y tenemos que hacer los cuidados básicos, fundamentales, la higiene, el cuidado ambiental. Si el paciente está internado, ser extremadamente obsesivos con el cuidado que les damos, los controles que requieren. La verdad es que me parece que el trabajo, por supuesto, tiene que ser conjunto como en todo, pero acá el trabajo de los pediatras con la familia, con el ambiente, es sumamente importante. De nuevo, muchas gracias. Agostina de Pilar fue excelente, Daniela siempre supervisando, por supuesto, muchas gracias por estar ahí. Y a todos los esperamos la semana que viene con otro Ateneo. Muchas gracias.